La siguiente categoría del libro de Esdras la encontramos en el capítulo 2. Es una lista de sacerdotes que también se enumeran aquí, hermanos, según su ascendencia. En el capítulo 2 de Esdras, en los versículos 36 al 39, dice: los sacerdotes, los hijos de Jedaías, de la casa de Jesúa, 963. Los hijos de Immer, 1052. Los hijos de Pasur, 1247. Y los hijos de Harim, 1017. Era de vital importancia, hermanos, que estos hombres rastrearan su linaje hasta las personas correctas. Recordemos, el sacerdocio era hereditario. Deberían ser descendientes de Aarón. Y si no podían probar su ascendencia, podrían ser impostores y poner en peligro la sagrada labor de ministrar ante el Señor. Puede parecer, hermanos, duro descalificar a hombres que no estaban emparentados con Aarón, como veremos que sucedió en el capítulo 2. Pero incluso hoy, de manera similar, hermanos, los que sirven en la congregación, los ministros, no se diga los diáconos y los ancianos, deben tener ciertas calificaciones también para poder emprender sus labores en el servicio a nuestro Dios. Bueno, de eso hablaremos en otra ocasión, pero sigamos con la lista, porque en el versículo 40, no solamente se nos habla de los sacerdotes, sino también de los levitas, quienes servían en el templo y debían tener el linaje adecuado. Su parentesco se menciona en el versículo 40, los levitas, los hijos de Jesúa y de Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74, dice la palabra del Señor en el versículo 40. Ahora, hermanos, también en el versículo 41, pues también vienen los cantores. Dice la Escritura, los cantores, los hijos de Asaf, 128. Los hijos de Asaf, 128, dice la palabra de Dios. Bueno, en este versículo 41, ya que se menciona Asaf, esta es la sexta categoría de cantores, la que está enviando o la que está dispuesta a regresar a Jerusalén. Había un coro de 128 voces que descendía, hermanos, del gran músico Asaf. Los cantores, los hijos de Asaf, eran 128. Asaf fue un gran músico que, por cierto, hermanos, tuvo un comienzo humilde. Su primer encargo fue tocar los címbalos de bronce durante la ceremonia en que el arca de Dios era llevada al nuevo tabernáculo, como lo podemos leer en Primera de Crónicas, en el capítulo 15. Hojeemos nuestra Biblia hacia atrás en Primera de Crónicas, en el capítulo 15, en los versículos 16 al 19. Este suceso es cuando David lleva el arca de regreso a Jerusalén, después de haber sido robada por los filisteos. Dice el versículo de Primera de Crónicas, capítulo 15, dice el versículo 16 en adelante: asimismo dijo David a los principales de los levitas que designaran de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría, es decir, que cantaran. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusaías, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Haziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Masías,
Matatías, Elifeleu, Mignías, Obed-edom, Jehiel, los porteros. Así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban símbolos de bronce. Dice Primera de Crónicas capítulo 15, versos 16 al 19. Luego, en el capítulo 16 de aquí mismo de Primera de Crónicas, podemos nosotros leer lo siguiente en los versículos 7, pero hasta el 37, no lo voy a leer, pero el encabezado dice Salmos de acción de gracias de David. Y en estos versículos, hermanos, lo encontramos a Asaf dirigiendo a Israel en un cántico especial de alabanza. Y finalmente, el nombre de Asaf aparecerá en una inspiradora colección de himnos, hermanos. Si usted puede luego leer el Salmo 50, el Salmo 73, el Salmo 83. Como un autor, como compositor, como lo fue también en su momento David. Y también descubrimos que había fundado, por decirlo así, un gremio, un grupo, hermanos. Es decir, músicos profesionales cuya tarea y alegría consistía en crear e interpretar música para la gloria de nuestro Dios. Todo esto, hermanos, es leíble aquí en estos versículos que estamos nosotros citando, hermanos, de Primera de Crónicas, el capítulo 16 en adelante. Dice el versículo 41, y con ellos a Emán, a Jedutún y a los otros escogidos declarados por sus nombres para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Con ellos a Emán y Jedutún con trompetas y címbalos para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jedutún para porteros. Y todo el pueblo se fue, cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa. Grande fue el trabajo de este hombre de Dios llamado Asaf, hermanos. Bueno, continuemos con las categorías que Esdras nos presenta en esta lista de Esdras capítulo 2. En la categoría número 7 podemos observar, hermanos, en el versículo 42, si regresamos a Esdras, el capítulo 2, y en el versículo 42 dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice el 42, los hijos de los porteros. Así que esta es la séptima categoría, los guardianes de la puerta, por decirlo así. Estos eran guardianes originales, hermanos. Rechazaban o admitían a los visitantes del templo. Esa era su labor. También eran responsables de supervisar las ofrendas, de custodiar, hermanos, los almacenes. En el apogeo, hermanos, de David, había 4,000 de ellos. Debían ser hombres de carácter incorruptible, es decir, dignos de confianza. Y esto no era fácil, hermanos, de conseguir. Nunca ha sido fácil. En la categoría número 8, en los versículos 43, hermanos, hasta el 58, en esta octava categoría están los siervos, es decir, enumerados según su clan. Dice el versículo 43, los sirvientes del templo, los hijos de Sia, los hijos de Asufa, los hijos de Tabot, y ahí viene enumerado según su clan o según de dónde proceden. Pensemos de esta manera. Esos hombres representaban una habilidad y, hermanos, una tradición transmitida durante más de 50 años. ¿Se imagina intentar encontrar un técnico que repare tocadiscos dentro de 30 años? Va a ser muy difícil. Pero ocultos en esta lista se encuentra el principio de que Dios no solo preservó a su pueblo, sino que preservó los propósitos que tenía para él. Dios sabía por qué había hecho esto.
cuando originalmente pidió que hubiera porteros, que hubiese músicos, que hubiese siervos, que hubiese sacerdotes, que hubiese levitas. Así que cuando llegó el momento, estas personas sabían lo que tenían que hacer. Finalmente, hermanos, en los versículos 59 hasta el 63, dice el 59, estos fueron los que subieron de Tel Mela, Tel Harsa, Kerub, Adán e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje si eran de Israel. Bueno, lo que vemos aquí es la categoría de los nombres de extranjeros que no pudieron identificar su ascendencia judía, así como sacerdotes que no pudieron rastrear su linaje hasta Aarón. Puedes seguir leyendo los hijos de Delaía, de Tobías, de Necoda, 652. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galadita y fue llamado por nombre de ellos. Ellos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio, dice el versículo 62. Y finalmente el verso 63 también añade lo siguiente, la escritura: y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Esto lo seguiremos hablando, hermanos, pero es sumamente interesante. Fueron excluidos del sacerdocio, pero no de la promesa. De hecho, hermanos, un precioso versículo es el capítulo 2, aquí en Esdras, el versículo 21, donde se mencionan los hijos de Belén, 123, dice, no el capítulo 2, pero Esdras capítulo 6 y el versículo 21 es la nota que tenemos aquí, y dice la escritura: comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio, con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel, de las gentes de la tierra. Nos dice que si bien no podían ser sacerdotes, no podían demostrar su ascendencia judía, podían disfrutar de la Pascua, podían formar parte de la comunidad de creyentes que habían depositado su fe en la sangre, hermanos, del Cordero, por decirlo hoy en día, ¿verdad? En aquel tiempo, pues, así, obviamente, de lo que los judíos comían, hermanos, en esos tiempos de festividad, la cual, años después, esto tendría una conmemoración bastante similar, hermanos, para las personas hoy en día que quieren acercarse al Señor. Aquellos que habían tomado de la sangre de aquel cordero, la cual años antes había sido colocada sobre los dinteles de las puertas para rescatarlos del ángel de la muerte en Egipto. Así nosotros, hoy en día, sin importar de qué raza, de qué linaje, sin importar incluso nuestro pasado, pero si hemos colocado nuestra fe, hemos llegado a creer en el Cordero inmolado y hemos sido bautizados para el perdón de nuestros pecados, también podemos cantar el cántico de los redimidos. Aquel cántico glorioso, hermanos, que alaba al que vive y permanece por los siglos de los siglos. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a ustedes por su atención.